Buenas tardes, nuestro grupo está conformado por Frida Pineda, Alberto Rabán y Esteban Perilla y vamos a hablar del problema del mini proyecto 2. Lo que se requiere es conocer la concentración de un antibiótico a través de unas muestras de espectro electromagnético que se otorgan. Estas muestras es para medir el cambio de coloración y ese se mide en un rango visible entre los 400 y los 800 nanómetros. Primero, hay que saber qué sería la medición espectral. La medición espectral es la forma de medir la radiación que emite, o sea, la medición espectral mide la intensidad de cada componente en un rango del espectro electro. La medición espectral es una herramienta que mide la intensidad de cada componente en un rango del espectro electromagnético. Es decir, el color visual que nosotros vemos es una superposición de muchas ondas del espectro electromagnético y la medición espectral mide cuánta intensidad tiene cada onda. Y de esa forma se puede medir el color. Un ejemplo de medición espectral más fácil de entender sería comparar distintos tipos de luces. En el caso de la luz diurna se puede ver que hay componentes de todos los colores, por lo tanto se formaría la luz blanca. La LED fría son más conocidas por tener como un tono azulado y efectivamente se ve como una alta componente en los tonos azulados. El LED cálido, que se dice más amarillenta, también se ve que hay una mayor cantidad de componentes por el lado como verde, rojo, amarillo, mezclándose esos tres colores. También el otro ejemplo que se puede entender es el caso de la bombilla incandescente, que se ve que tiene bajos componentes en todas las luces, pero se puede observar que hay una gran parte en el componente infrarrojo, que quiere decir que emite mucho calor. El set de datos contiene 48 mediciones espectrales de muestras de leche con distintas concentraciones de canamicina. Aquí en el gráfico se puede apreciar cada muestra con color diferente, por lo tanto hay 12 muestras de cada color. Ya. Una consideración extra es que se usa como criterio de medición el ratio de A620 a 520 para cada concentración dada. Como observación, este modelo no es una fuente fiable para hacer una predicción, ya que igual los datos están muy dispersos de la línea y los datos no tienen la tendencia a seguir esta línea. Regresor lineal. El objetivo es encontrar un regresor lineal del tipo y igual a θ0 más θ1 por xn, que sea capaz de estimar la concentración de antibióticos presente en la leche cruda. Esto mediante el uso de un set de datos que muestra los espectros para los casos 0, 75, 150 y 200 partes por billón. Las features seleccionadas en un primer caso fueron 42, ya que eran 42 espectros medidos por cada concentración. Sumado a esto se aplicaron dos nuevas features, el conocido ratio A520-A620 con línea base y slope. Para el slope se decidió truncar desde 500 a 800 nanómetros cada espectro y cada longitud de onda, como se muestra acá a continuación, desde 500 a 800 nanómetros. Para esto se tomó cada espectro y se elevó a -1, luego se elevó al cuadrado para generar estas curvas. Con esto se puede distinguir una pendiente promedio para cada concentración. De esta manera se genera estas nuevas features. La metodología se utilizó la aplicación de MATLAB Regression Learner, desde la cual podemos entrenar un regresor lineal de acuerdo a una matriz de datos que se le entregue. Los resultados se muestran aquí a continuación. En la pantalla se puede dar especial énfasis en el error cuadrático medio, que es de 9.31, el cual significa que puede explicar de manera bastante eficiente el comportamiento del fenómeno. En el gráfico de la izquierda se tiene un desempeño bastante bueno, ya que para un conjunto de datos la recta pasa aproximadamente por el punto medio de cada conjunto de datos. Tomando en cuenta que los datos están relativamente bien concentrados, se puede decir que estima bastante bien cada concentración. En el lado derecho se muestra el gráfico de residuales, que muestra la diferencia entre el dato real menos el dato obtenido. Como se puede observar también no existe un patrón reconocible, por lo que podemos decir que bajo las condiciones mencionadas anteriormente, el regresor lineal no puede tener mejor desempeño. Hola, soy Esteban Belilla y ahora les voy a hablar sobre el regresor estadístico y no lineal de los datos. Parte de análisis. Bueno, la regresión por proceso gaussiano o GPR trabaja extendiendo la idea de una distribución de probabilidad de números a una distribución de probabilidad de funciones. Notar que en forma general se tiene que los puntos en espacio de dimensiones finito pueden ser muestreados por una distribución de probabilidades que viene determinado por un mean vector y una matriz de covarianza. En forma similar también se puede obtener una distribución de probabilidad de funciones determinados por una mean function y una función de covarianza. Para la regresión por proceso gaussiano, la función de covarianza es determinada por una función kernel escogida, que describe qué tanta influencia tiene un punto por sobre otro. Esto determina efectivamente el smoothness de las funciones en la distribución. Además, para un dataset de puntos dados, se puede ajustar una distribución de probabilidad a ellos escogiendo los parámetros de distribución, para equiparar las propiedades de la distribución a las propiedades de los datos. En forma similar, dado un conjunto de valores de funciones, se puede ajustar una distribución de probabilidad de funciones que equiparen en forma cercana a los valores dados por la función. Considerando toda la distribución de funciones ajustadas, se puede determinar el mean, así como también el intervalo de confianza. Esto no solo nos da nuestra función de regresión, sino que también los límites probabilísticos en predicción.
En este caso en particular se eligió un GPR de kernel exponencial. Este GPR maneja las smooth functions bien y con errores mínimos, pero no maneja muy bien las discontinuidades. En el proceso gaussiano, la función de covarianza expresa la esperanza de que los datos en los puntos con valores similares de predictor vayan a tener valores similares de respuesta. El algoritmo GPR exponencial es el mostrado a continuación por la tabla acá, donde sale inputs en forma matricial y también el procedimiento. Notar que el K de XY, XJ de θ representa matricialmente la función de covarianza, que depende directamente de los hiperparámetros θ del kernel, que en este caso es un kernel exponencial. El sigma representa la desviación estándar de la señal y el R representa la distancia euclidiana en términos matriciales, que en este caso corresponde a la desviación cuadrática entre los dos puntos en una dimensión n finita. Dentro de las features utilizadas para el análisis se usó la absorbancia por longitud de onda, que corresponde al dataset dado, y la razón A620 a 520 del espectro. Acá se ve un plot de cómo se ven en realidad las features. Bueno, en lo que el regresor, una vez implementado, se obtuvo un RMSE de 12.145, que es bastante aceptable comparado a otros regresores que se han tratado, pero se puede ver que solamente se logró ajustar bien en lo que es la concentración de los 75 ppb, en comparación a los otros, que no se ven tan bien el ajuste en los resultados. Bueno, acá se puede ver con mayor detalle cómo se ajustan los valores, sobre todo al inicio se puede ver que hay un desfase positivo y acá al final hay un desfase negativo. Y esto se puede ver acá en el gráfico de los residuos, que en los 0 ppb se tienen menos 25 y acá en los 200 ppb se tienen más 25. Buenas tardes, yo soy Felipe Pineda y les voy a mostrar el desarrollo del regresor no lineal en parámetros, que en este caso se tomó un regresor polinomial cuadrático. Dentro de todos los pasos, el paso más importante fue la transformación de la muestra, que en el fondo lo que buscaba era como normalizar la muestra de manera que tanto los datos de la banda de 400 nanómetros y la banda de 800 nanómetros estuvieran al mismo nivel, por así decirlo, formando una nueva línea base, además de la que estaba proporcionada. El resultado fue el siguiente y se distinguen ciertas zonas que son muy características. Se puede ver la zona entre 500 y 550 nanómetros, se puede distinguir una banda azul que corresponde a las muestras con concentración de 200 partes por billón. Entre 550 y 600 nanómetros se puede distinguir una banda de color verde que corresponde a las partes de 150 partes por billón. Y entre los 650 y los 700 se distingue ya mejor una banda negra, que corresponde a la concentración de la leche pura o las 0 partes por billón. En el caso de las 75 partes por billón, las muestras, si bien se ven juntas, pero en realidad están muy dispersas. Y no se puede eliminar muestras ya que son tan pocas que se perdería mucha información. Igual se eliminaron ciertas muestras que se consideran ruidosas, que en este caso corresponde a esta muestra, que tenía un valor, entre comillas, bien alto, y también a las dos muestras inferiores de la banda de 200 partes por millón. De esa manera igual ya se conseguía una forma más limpia. Bueno, después de eso se creó una tabla de datos que contenía la concentración, las muestras normalizadas, como se veía, y además de eso se incluía la integral, acá se distingue esa banda, entonces se calculó la integral entre 500 y 550 de todas las muestras, y así con todos los datos hasta 650 y 700. Se añadieron además la integral de esas zonas y además el ratio de A620 y 520 por cada muestra. En base a eso se construyó la tabla. Las features son ancho de banda o los nanómetros con los cuales se midió, además de los datos que se agregaron, que eran las respectivas integrales y el ratio. En base a eso se hizo el regresor polinomial cuadrático y se puede observar que hay un gran error, en este caso 53.82, que el error es grande, pero si se mira cuidadosamente se puede observar que las predicciones, a pesar de tener un gran error, tienen una tendencia a seguir la concentración que corresponde. En este caso se puede observar que el regresor funciona mal, pero tiene un comportamiento. Entonces, como conclusión, se puede decir que se logró un regresor de mal rendimiento, ya que las features fueron muy poco informativas. ¿Por qué se le considera poco informativa? Ya que las muestras eran muy similares entre sí. Entonces, era difícil crear una función o una forma de separar las muestras. El otro problema que hubo era que, como hubo un número limitado de muestras, no se podía eliminar fácilmente las muestras ruidosas. Es decir, que no podíamos hacer una selección de muestras porque ya se perdía una gran cantidad de información también. Entonces, quizás un mayor número de muestras podría haber mejorado este regresor de forma más considerable. Bueno, hola a todos. Ahora les voy a hablar sobre la feature selection que nosotros hicimos en el trabajo. Bueno, las features obtenidas y utilizadas en cada muestra son principalmente la absorbancia por longitud de onda, que corresponde al dataset dado, la absorbancia por longitud de onda sin línea de base, que corresponde a la corrección de la línea de base del dataset dado,
la razón A620 a 520 del espectro con la línea base, que se denota por ratios F, al momento de trabajarla por código, y también la razón A620 a 520 del espectro sin línea base, que correspondería a la corrección de línea base, y se denotaría por ratios FF. En lo que respecta a la pendiente del espectro transformado, en el espectro fue transformado mediante una serie de operaciones matemáticas para luego calcular la pendiente. Y a esta feature se le denotó slopes. Bueno, acá la absorbancia por longitud de onda sin línea base, denotada por BK en este caso, fue obtenido en base a este segmento de código replicado para cada concentración, no sé decirlo, en que la línea base entregada, que en continuo, le fue restado a la muestra, en este caso. Que en este caso se tomaron el punto 1, que sería el origen, y el punto 2, que sería el final de la muestra, que correspondería a los 400 nanómetros y 800 nanómetros, respectivamente. Y en base a eso, se buscó en cierta forma normalizar el espectro. En el fondo, y por eso que para poder restar correctamente la línea base, hubo que aplicar unos factores, dado que las magnitudes en el inicio y el final son diferentes para cada muestra. Y como resultado se obtiene el conjunto de curvas que se ve acá al lado derecho. Y bueno, la razón A620 a 520 con línea base corresponde básicamente a la razón entre la absorbancia que hay en los 620 nanómetros con la absorbancia que hay en los 520 nanómetros. Y esto se da por la figura que está ahí mostrada por el scatterplot. En forma análoga, se sacó esta misma razón para el espectro sin la línea base o con corrección de línea base. Y se obtiene esta otra feature utilizada que se ve acá por el scatterplot. Bueno, acá finalmente se tiene el espectro transformado, al cual se le saca la pendiente, cuya feature se denotó por slopes. Y acá se ve más o menos el código que fue utilizado. Y para esto se trucó previamente la señal desde los 500 nanómetros hasta los 800. Esto porque se interesa ver la pendiente desde los montes, por así decirlo, de la señal hasta el final, y no desde el origen. Porque el que sean tomadas las pendientes desde el origen, en algunas muestras, y en otras desde el monte, puede afectar la representatividad de la fito. Y la transformación aplicada es que a cada elemento de cada vector de la muestra de muestras es elevado al -1, y luego cada elemento de cada vector es elevado al cuadrado, hasta lo que se obtiene en un comportamiento creciente, exponencial, como el que se tiene acá en la figura. Y en base a eso, se le calculó el dependiente entre el punto máximo y el mínimo a cada muestra. Y se obtiene esta nueva feature acá que se ve por el scatter. Para cada concentración se tienen este conjunto de pendientes. Para la parte de diseño se utilizó PCA para la Feature Selection en MATLAB, pero aplicando un PCA de 95% de varianza. Esto significa que solo se utilizarán las variables que logran describir mejor el fenómeno de acuerdo a la varianza especificada. En MATLAB se hace activando la opción PCA, luego especificar varianza explicada, y se le da el porcentaje. Como se puede observar, usando PCA se logró que el regresor lineal utilizara solo 2 de las 43 features disponibles. También podemos ver que el error cuadrático medio es muy alto, por lo que podemos decir que eliminar features para este caso no es la mejor opción. Esto se debe principalmente a que existen muy pocos datos que expliquen el fenómeno de concentraciones de antibióticos. También aquí podemos observar, de acuerdo a la disposición de los datos que nos hemos dado, la predicción se aleja bastante de lo que sería la respuesta verdadera de porcentaje de antibióticos. En el gráfico Prediction versus Actual Response podemos ver que la recta encontrada no logra estimar de forma correcta las concentraciones, en 0, en 75, 150 y 200 partes por billón. Esto también queda plasmado en el gráfico de la derecha donde se muestran los residuales, donde se ve que el error es bastante grande para los casos 200 y 0 partes por billón. Finalmente se tiene una tabla comparativa de los datos de acuerdo a los casos con Feature Selection y sin Feature Selection, donde podemos ver un mejor rendimiento cuando se utilizan todas las features, las 42 más las otras dos que nos hemos dado, el ratio y las slope. Esto nos genera un RMSE de 9.31, mientras que utilizando Feature Selection, eliminando de acuerdo a la varianza que nos dimos, nos da un 74.73.
Hola, soy Esteban en Velilla nuevamente y ahora les voy a hablar sobre la parte de diseño del regresor estadístico y no lineal en los datos. Bueno, para la parte de diseño hubo que ya hacer una feature selection en la cual ahora se escogió la absorbancia por longitud de onda, pero sin línea base o con corrección de línea base del dataset entregado. Se ha utilizado la razón A620 en partido 520 del espectro con línea base, así como también esa misma razón pero del espectro sin la línea base o corrección de línea base. Y también se usó la pendiente del espectro transformado. Y esta feature se denotaría por radios F, radios FF y slopes. Bueno, acá se tiene una representación gráfica de lo que serían nuestras features anteriormente mencionadas. Y en este caso, bueno, la matriz, por así decirlo, o la tabla utilizada tendría esta forma. Con W sería como el W40 sería el valor de la absorbancia para este ancho de onda de 400 nanómetros y análogamente para los 800 nanómetros, que se redujo de esta forma. Y acá van las muestras del 1 al 48. Y las respuestas corresponderían a las distintas concentraciones. Acá se tiene el comando que utiliza MATLAB para implementar el regresor gaussiano. Bueno, acá en probar el regresor gaussiano con la nueva feature selection, se aprecia que hubo una clara mejora en lo que es el ajuste de los datos. Y también se ve que ahora se tiene un RMSE de 7.5. O sea que nuestro regresor efectivamente mejoró en cuanto a su desempeño. Y esto se evidencia acá en que los valores de residuos también acá son mucho menores, que acá se tenían como menos 25 en regresor gaussiano sin feature selection. Y también se ve acá que están mucho más cerca los valores predichos de los valores verdaderos. Bueno, finalmente, a modo de resumen, se tiene que en la parte de diseño, tanto el R cuadrado como el RMSE fueron superiores a lo de la parte de análisis. Esto se ve que al tener mayor cantidad de features, ayudó al construir los parámetros de nuestro regresor. Y pudo describirlo de mejor forma. Y estos corresponderían a los resultados de nuestro regresor estadístico y también regresor no lineal en los datos. Lo que se hizo para encontrar los features necesarios para esta clasificación está en este algoritmo. Lo primero que se hizo fue ordenar los vectores de menor a mayor usando la definición de menor a mayor de la integral de Riemann, que en el fondo era calcular el área bajo la curva de cada vector. Después de eso, se visualizó los datos. El objetivo de ordenar los vectores era, por ejemplo, era para el caso de estos vectores que están como muy dispersos de la media, poder eliminarlos o considerarlos como ruido o no informativos en este caso. Ya, después se apuntan las señales en un punto con el objetivo de encontrar algo en común para ver si podemos encontrar alguna feature o algo con que diferenciarlo y juntándolo en la banda de los 800 nanómetros o los 400 nanómetros no se encontró nada como muy descriptivo visualmente. Pero después cuando se juntaron en torno a los dos puntos, tratando de hacer una normalización, se encontraron ciertas bandas muy características. Principalmente en la banda entre los 500 y 550 nanómetros se puede distinguir perfectamente una banda azul. Entre los 550 y los 600 se distingue una banda verde. Y cerca de los 650 o 700 se puede distinguir más o menos ya la banda roja. Entonces lo que se va a considerar como feature la integral o la potencia, por así decirlo, de lo que sería la potencia de una señal en esta zona. Entonces se calcula la integral de todos los parámetros pero por zonas. O sea, la integral entre 500 y 550, entre 550 y 600 y entre 600 y 650 y así sucesivamente. Ya. Aquí se hace los cálculos de la integral según se usa la función traps, que en el fondo es calcular la integral de Riemann, ya que al ser datos discretos, este valor va a coincidir con el valor real. Ya. Finalmente se hace una tabla para ordenar mejor los datos y tener una vista clara. Entonces se tiene un total de 48 muestras, 12 de cada tipo, y se tiene como características las zonas de medición, además de la integral calculada en las áreas dichas, y finalmente se menciona la relación de A620 y 520. ¿Ya? Además de eso, se eliminan algunas columnas que son las que se habían considerado como ruido, ya que esta columna, al ser muy alta, se va mucho de la media. Lo mismo pasa con una muestra de 200 partes por millón, que aquí en este caso hay dos que salen mucho de la media y se eliminan en este caso.
Al ser tan pocas muestras tampoco se pueden eliminar muchas debido a que también puede alterar un poco lo que sería la regresión. Bueno, haciendo la regresión lineal, o sea, la regresión cuadrática, se estima un error cuadrático medio de 53. El error cuadrático se calcula en la distancia que hay respecto a las distintas concentraciones. Y si bien tiene un error más considerable, se puede ver que ya el regresor tiene un comportamiento que se acerca al valor actual. Si nos vamos a la gráfica de la predicción versus el valor real, se puede observar que las predicciones igual tienen un comportamiento que sigue la línea. Por lo tanto, a pesar de poseer un error, este modelo igual puede predecir. Sumario y conclusiones. Finalmente, en la tabla comparativa de errores cuadrático medio se tiene que el mejor desempeño para regresores sin feature selection es para el regresor lineal. Por otro lado, si usamos feature selection, el mejor desempeño viene dado por el regresor estadístico.